El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. La guerra está aquí. Líbano ya no es un escenario secundario del conflicto palestino-israelí. La dinámica inicial llevó a Hezbolá y a otros muchos grupos del denominado Eje de la Resistencia a lanzar ataques frente a los intereses israelíes y estadounidenses por la región como represalia por la invasión de la Franja de Gaza por parte de Israel. Pero, atención, con el paso de los meses empezó a hacerse evidente que cada vez más actores en Israel buscaban excusarse en estos ataques para propiciar un ensanchamiento del conflicto que, por otra parte, llevaban años pidiendo. No era raro, antes del 7 de octubre de 2023, ver a altos cargos de la política israelí señalando la necesidad de desatar de una vez una guerra contra Irán en vez de seguir negociando el acuerdo nuclear y el alivio de las sanciones occidentales. Pero las respuestas a la actuación israelí en Gaza dieron pie a que Tel Aviv fuera asestando golpes que desequilibraban completamente la retórica en contra de los miembros del Eje de la Resistencia. Así, Israel se ha atrevido a atacar el territorio de Yemen, se ha atrevido a atacar territorio iraní de manera directa, ha asesinado al líder palestino de Hamas, ha cortado accesos terrestres imponiendo un férreo bloqueo en Gaza o ha lanzado incursiones armadas en zonas de Cisjordania prohibidas según los acuerdos de Oslo. Y cualquier respuesta a estos actos contaba con una condena internacional que siempre se movía entre lo simbólico y lo estratégico. En lo que respecta al Líbano, el enfoque era claro. Se debía expulsar a Hezbolá del sur del país durante 2024, viendo la nula disposición de Hezbolá a responder de manera que escalase. Bueno, pues se fueron cruzando por parte de los israelíes nuevas líneas rojas. Aquí llegaron los asesinatos selectivos, entre comillas, de militantes de alto rango, los ataques aéreos transfronterizos en el sur del Líbano, los bombardeos en Beirut y los sabotajes de las capacidades de Hezbolá. Bueno, esto, decía ayer Alejandro López de Descifrando la Guerra en Diario Red, es evidente que Israel quiere la guerra total contra el Líbano, contra Irán y contra quien haga falta. Los sionistas ven en la guerra una oportunidad para exterminar de una vez a los palestinos y reforzar su posición en la región. ¿Qué harán los países árabes? ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué hará Europa? ¿La guerra nuclear empezará entre Rusia y la OTAN o empezará entre Israel e Irán? Hoy hablamos de todo eso aquí en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. En fin, aquí vamos a seguir manteniendo un cierto tono irónico que no por ello, digamos, deja de ver una situación cada vez más preocupante de que estalle por algún lugar una nueva guerra mundial. Irene Zugasti, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Pues sí, vamos a ver qué ha ocurrido esta semana en el Líbano y también las reacciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, que desde luego hay algunas que son para verlas por bien y por mal. Manu Levín, que ya le han dado el título de buceador de mierda en los medios de comunicación. ¿Qué tal te lo has pasado esta vez? En la escafandra. Bueno, pues no sé si bien sería la palabra de cómo me lo he pasado. Después juzgaréis vosotros y vosotras mismas cuando veamos cuál es el manual de defensa de la agresión israelí contra el Líbano y a ver si nos suena de algo. Ina Afinogénova, creo que has leído un artículo de Olga Rodríguez que publicaba hace poco. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Acaba de salir un artículo de Olga muy recomendable. Hoy vamos a repasar el historial de agresiones anteriores de Israel contra el Líbano, país que nunca invadió Israel, pero ha sido repetidamente invadido por Israel. Sistemáticamente, y como tratábamos de adelantar, hoy vamos a contar con Olga Rodríguez, una de las periodistas que constituyen una bendita excepción en el periodismo de nuestro país, en particular cuando se trata de hablar de Oriente Próximo. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Adelante.
El guión de los crímenes de guerra de Israel, por desgracia, pues no les va a sonar novedoso. Bombardeos masivos, asesinato de civiles por centenares, cientos de miles de personas huyendo de sus pueblos y ciudades. Lo que ha cambiado ahora, lo que cambia hoy, es el escenario, porque ya no hablamos solo de Gaza, sino que ahora hablamos de Líbano. Llevamos meses leyendo aquello de la posible escalada, escuchando los discursos de los que lamentaban el riesgo de escalada, los que estaban profundamente consternados por la posible escalada, los que pedían encarecidamente a las partes manda narices, evitar la escalada, pues toma escalada. Resulta que la escalada ya está aquí y que no diga nadie que es una sorpresa esto de la escalada. Desde luego que no. Desde la semana pasada, Israel continúa su estrategia de exterminio en el Líbano. A la detonación de dispositivos de comunicación, que les contábamos justo hace una semana, ya saben, aquellos buscas y aquellos walkie-talkies, les ha seguido los bombardeos masivos a barrios civiles, a escuelas, a hospitales y a asentamientos de trabajadores de Naciones Unidas. Esta segunda fase de la cruzada de Netanyahu, como la ha calificado hoy Juan Antonio Sanz en público, se ha centrado en el sur del Líbano, en la frontera con Gaza. Según su plan oficial, Israel debe eliminar la amenaza que suponen los chiíes de Hezbollah, mismo guión, ¿no?, que contra Hamas. Aniquilar a su enemigo, caiga quien caiga. Y cae, porque ya van 600 personas asesinadas en Líbano desde el lunes y más de 2.000 personas heridas. Además del ataque a las comunicaciones de Hezbollah, que viéndola en perspectiva era la operación, como la llamaban la mayoría de los medios, que permitía a Israel aislar comunicativamente a la organización antes de comenzar con los bombardeos masivos. Eso es, Ina, llámelo operación, llámelo terrorismo de Estado. Pero esta operación, que como decíamos la semana pasada, se narró, lo contaba Manu, como si fuera una película de Marvel, maravillados los medios, ¿no?, ante la pericia técnica de la inteligencia israelí, mató también a decenas de personas, dejó ciegas otras tantas y causó lesiones a otras 4.000 por lo menos. Y era solo el primer paso antes de arrancar con los ataques aéreos de esta semana. Recordemos que la doctrina Dajilla de Israel busca eso, ¿no?, bombardear, atacar zonas urbanas donde vive y trabaja la gente corriente y devastar todos los puntos débiles de la sociedad enemiga, economía, infraestructuras, comunicaciones, antes de concentrarse en los combatientes enemigos. Y así deliberadamente no hay distinción entre objetivos civiles y objetivos militares. Hoy en Líbano hay más de 50 niños y niñas asesinados, los coches se agolpan en las carreteras para salir de las zonas atacadas. Bueno, Israel parece que está determinado no solo ya a borrar a los gazatíes de la faz de la tierra, sino a reconfigurar el conjunto del mapa de Oriente Medio a la medida de sus ambiciones, que están muy por encima, por decirlo suavemente, del derecho internacional. Sí, otros lo llamaban el Lebensraum, ¿no?, el espacio vital, y usaban las mismas técnicas genocidas. Israel debería recordarlo. Sin embargo, Netanyahu decía esto ayer, literalmente: se lo digo a las gentes del Líbano, no es una guerra contra ustedes, es una guerra contra Hezbollah. Sí, claro, contra Hezbollah. ¿Es acaso Hezbollah Dina, la trabajadora de ACNUR, asesinada en Beirut por las bombas que derribaron su casa? ¿Es acaso Hezbollah su hijo pequeño Yad, que también ha muerto? ¿Son un objetivo militar los 35 niños de la región de Bekaa que murieron en el bombardeo del lunes? En fin. Y ya en febrero de este año, recordemos cuando se desveló el plan de Netanyahu para el día después, que estaba en el programa político del Likud, mucho antes del 7 de octubre, por cierto, que tampoco es ninguna sorpresa, se supo que este no iba a parar en Gaza. El plan contemplaba tomar el control completo de la franja y también de Cisjordania, el administrativo y el militar, en paralelo a un proceso, ¿no?, de colonización basada en ese robo de tierras con más de 600.000 colonos ilegales amparados por Tel Aviv para ocupar tierras, portar armas y asesinar palestinos y palestinas. Y en ese plan ya estaba sobre la mesa también la anexión de partes del Líbano, como viene reclamando parte del gobierno de Israel públicamente, vaya. Un vídeo que ha impactado mucho estos días es el de los tours en barco, no sé si lo habréis visto, de las familias colonas israelíes que contemplan desde el barco la costa de Gaza siendo bombardeada en vivo y en directo. Una muestra más, pues, del sadismo social, ¿no?, que se ha instalado en Israel, y un vídeo, bueno, pues que ha circulado por muchas televisiones, porque siempre hay una nueva forma de castigo colectivo y de saña de Israel que logra indignarnos, pese a que el umbral, pues, esté hace tiempo por encima de lo que parecía imaginable. Pero no sirve solo con mostrar ese vídeo. Hay que señalar la barbarie del gobierno israelí, pero un periodismo honesto debe además contar el contexto, ¿no?, y poner las palabras adecuadas a las cosas. Pues sí, Manu, hay que poner palabras como genocidio, que aún muchos medios no se atreven a pronunciar, o decir verdades, como el hecho de que Hezbollah, que ahora se ha convertido en el enemigo omnívodo de Israel y la excusa para atacar barrios enteros, ¿no?, de Líbano a bombazos, es la consecuencia de la invasión israelí de Líbano en 1982. Si Hezbollah responde a la violencia israelí es porque desde la misma Nakba de 1945
1948, Israel ha buscado destruir Palestina y los palestinos. Hezbollah, además, tiene una organización civil y administrativa en el Líbano, como hablábamos, y eso es un hecho, como Hamas en Gaza. Si todos son terroristas, entonces, por esa misma teoría, convendríamos que todos los israelíes son criminales de guerra. El caso es que volvemos al viejo esquema de que este castigo colectivo, el del Líbano, como el de Gaza, se justifica por las acciones de Hezbollah o de Hamas, una especie de lógica acción-reacción en la que nada más se tiene en cuenta. Incluso ayer, en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras los colegios de Beirut eran evacuados y las ambulancias no paraban de atravesar del sur al norte de la ciudad, Joe Biden fue capaz de defender esto ante todo el público. October 7, we've also been determined to prevent a wider war that engulfs the entire region. Hezbollah, unprovoked, joined the October 7 attack, launching rockets into Israel. Almost a year later, too many on each side of the Israeli-Lebanon border remain displaced. A full-scale war is not in anyone's interest. Bueno, ya han escuchado, ¿no?, a Joe Biden. Según él, una guerra a gran escala no beneficia a nadie, ¿no?, salvo a la industria armamentística americana, que le paga las campañas, claro, y que aumentó sus exportaciones un 56% según datos del propio Departamento de Estado el pasado febrero. O el propio Israel, ¿no?, que también presumía en junio de batir récord en la exportación de sus tecnologías de seguridad. Bueno, aunque este guión que Joe Biden repite como un robot con la batería baja, eso sí, en cada foro internacional, aunque mientras ellos estaban en Naciones Unidas, en Beirut y en Gaza, estuvieran sacando muertos de los escombros, no es exclusivo de Estados Unidos. Nuestra querida Europa también ha hecho un papelón en la Asamblea General de la ONU. Pedro Sánchez se mostraba muy preocupado y pedía pedir coherencia a los israelíes a estas alturas, yo creo que es un poco peligroso, mientras llamaba a respetar el derecho internacional y se fuma un puro después en la cumbre esa contra los extremismos. Y le dan un premio por las políticas feministas. Eso. Bueno, Pablo, pues como bien dices, Álvarez es un alumno aventajado, ¿no?, en esto. Así que todo lo que tenía que decir el Ministerio de Exteriores de España sobre este ataque a la población civil libanesa se resume en este comunicado oficial. El Ministerio de Exteriores del Gobierno de España. El Gobierno de España manifiesta su profunda consternación y condena por los bombardeos israelíes hoy contra el sur y este del Líbano, que han dejado cientos de muertos, en respuesta a los ataques de Hezbollah este fin de semana sobre Israel. La espiral de violencia debe parar. Si consternarse sirviera para parar las guerras y las condenas sirvieran para algo más que para las portadas, hace tiempo que habríamos logrado la paz mundial. Menos mal que en Naciones Unidas también se pudieron escuchar otras voces que sí hablaron del genocidio en curso, voces, por supuesto, del sur global. De entre todas destacó esta, como no, escuchen al presidente Gustavo Petro. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción. Y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Ahí quedan las palabras de Petro. En contraste, estuvieron también las barbaridades habituales de Javier Milei, que se ganó hasta un abrazo del embajador israelí con su defensa feroz del Estado sionista. Pero
hay un hecho, y es que la mayoría internacional, de la comunidad internacional en su conjunto, no cuando se reduce solo a Occidente, pues les da la espalda a esta gente. Pues sí, eso es verdad, Manu, porque el miércoles pasado la Asamblea General de la ONU apoyó por abrumadora mayoría una resolución redactada por los palestinos en la que se exige a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en Gaza y en Cisjordania en el plazo, en el plazo de un año. Eso sí queda algo para entonces. Se aprobó el miércoles pasado, como decía, por 124 votos a favor, 12 en contra, incluyendo, por supuesto, Israel y Estados Unidos, y 43 abstenciones. Y muchos se preguntan también por el papel de Irán en todo esto, porque ayer en Naciones Unidas el país mantuvo una posición bastante contenida. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, pidió a los países reunidos en la ONU no dejar que Líbano se convierta en otra Gaza en manos de Israel. Pero vaya que Israel hace oídos sordos. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, dijo ayer, mientras ocurría todo esto, aceleraremos las operaciones ofensivas y reforzaremos los arsenales. La situación requiere de acciones intensivas en, ojo, todos los frentes. En todos los frentes, porque en Gaza comienza la temporada de lluvias, lo que está complicando más todavía la situación en las ciudades destruidas y en los campamentos de desplazados. Sí, ha pasado desapercibida estos días una información precisamente interesante relativa a esto, que es que dos de las más altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos, dos diplomáticos, concluyeron la semana pasada en un informe de la Agencia Estadounidense de Desarrollo, que le enviaron al secretario de Estado Anthony Blinken, que Israel bloqueó deliberadamente los cargamentos de comida y de medicinas que los propios Estados Unidos enviaron a Gaza en la primavera pasada. O sea, que esta ayuda, de la que los americanos se vanagloriaban, los estadounidenses se vanagloriaban de repartir a sus aliados sionistas, jamás llegó a destino. Blinken ha rechazado estas informaciones y ha dicho que ellos no tienen constancia en Washington de que el gobierno de Israel prohibiera o restringiera estos transportes humanitarios, como tampoco les constaban las detonaciones, ¿no?, de los dispositivos en Líbano o las violaciones y torturas en las prisiones de Israel. De todo esto, a Washington y a la CIA pues no les consta nada. La semana que viene se cumplirá un año del último capítulo del genocidio israelí. Tendrán ocasión de ver y leer muchos reportajes y muchas lamentaciones con motivo de la efeméride, pero pregúntense siempre, desde un ejercicio crítico, como intentamos hacer aquí, qué les están contando y quiénes se lo cuentan. Aunque no salgan en sus televisiones, ni en las tertulias, ni en las portadas de los grandes digitales, estos días muchas personas en todo el mundo que siguen dando la batalla por Palestina están ya trabajando, como no han dejado de hacer en estos meses, para convocar movilizaciones, eventos, iniciativas comunicativas que combatan la propaganda para construir redes de apoyo y de acción. Cuenten con Canal Red para esa tarea. Desde aquí seguiremos contándoselo. Gracias, compañera. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. Es decir, no nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad. Pues tiene bastante razón, Gustavo Petro. Manu Levín, adelante. Pablo, adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La propaganda del ataque de Israel contra el Líbano sigue al pie de la letra todos los manuales de la propaganda del genocidio en Gaza. Vamos a poner algunos cortes de televisión y a comentar algunas piezas de la prensa, mirando medios estadounidenses, británicos y españoles. Y bueno, a ver si a estas alturas lo que vais a escuchar os suena de algo. Fox News, dale al play, Xavi. Welcome back to Live Now from Fox. Take a good look at your screen. New video released within the past few hours as the Israeli offensive against Hezbollah terrorists in Lebanon is intensifying this morning. Hundreds of airstrikes have been launched, with Israel warning residents of southern Lebanon to stay away from the group's weapons storage sites. Fox News senior correspondent Mike Tobin joining us now in Tel Aviv with the latest. Lebanon says this was the most deadly day since Israel and Hezbollah went to war in 2006 as Israel rained airstrikes down on southern Lebanon, attempting to stop Hezbollah rocket fire, which has menaced and threatened Israeli civilians for almost a year. Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke directly to the Lebanese people. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. To prove that point, the IDF released video spokespeople say show a home used to store a missile complete with an opening for the weapon to be launched, and airstrikes followed by secondary explosions as stored weapons detonated.
Israel took the step of sending electronic communications to tens of thousands of Lebanese civilians, warning them to get away from stored Hezbollah weapons. Bueno, pues ahí lo tenéis. Todo esto que estamos viviendo decía literalmente la presentadora de la Fox, no un ataque contra el Líbano, sino contra Hezbollah. Es una ofensiva de Israel contra terroristas de Hezbollah. Marco, operación antiterrorista. Sí, se trata de detener los ataques de Hezbollah con cohetes contra Israel. Marco, el derecho a defenderse. Se incluye la expresión escudos humanos en las declaraciones de Netanyahu. Hezbollah lleva mucho tiempo usándolos como escudos humanos, poniendo misiles en salones de viviendas, algo de lo que la pieza de Fox News muestra supuestas pruebas, justificación del asesinato de civiles, claramente. 2 veces se dice que Israel avisa a decenas de miles de civiles libaneses para que se vayan de las supuestas zonas en las que Hezbollah almacena armas. Marco, evacuación, no desplazamiento forzoso. Y si no se van, a partir de ese momento son responsables ellos mismos de ser asesinados, ya que yo te he avisado. Si te he avisado y te mato, es culpa tuya. Las víctimas israelíes de cohetes de Hezbollah sí son civiles, que llevan sufriendo casi un año, decía la pieza, no como las víctimas de las bombas israelíes en Líbano, infinitamente más numerosas, que son o terroristas o escudos humanos o irresponsables que se negaron a ser evacuados de sus casas. Bueno, prácticamente todo el manual mediático del genocidio que llevan casi un año aplicando en Gaza, aplicado ahora punto por punto para defender la agresión contra el Líbano. Un momento más de la Fox, entrevista a Friedrich Fleitz, ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional. So a lot to dissect in this conflict. At the beginning, we were focused on Israel and Hamas dating back to October 7th, but we're now seeing Hezbollah increasing their conflict with Israel. How did we get to this point? Well, Hezbollah has been involved in some minor level of rocket fire into northern Israel for some time, but it stepped up substantially on October 8th of last year, and then it's been escalating a very significant amount over the last few months. And the Israeli government just had enough. They're trying to change the nature of this conflict to stop Hezbollah from launching these attacks. 60,000 Israelis have left northern Israel because of this constant barrage of rockets and missiles, cruise missiles and drones. And they're trying to break the will of Hezbollah and make it clear to Hezbollah and the Lebanese people that this continued attack on Israel with rockets and missiles will have a high cost for Lebanon. Vemos cómo Hezbollah incrementa su conflicto con Israel. ¿Cómo hemos llegado a este punto?, pregunta la presentadora. Hezbollah lanzó cohetes. Todo esto empezó el 8 de octubre. Israel ya ha tenido suficiente. Quiere parar a Hezbollah, responde el entrevistado. Israel solo se defiende y todo esto empezó el 7 de octubre o el 8 en el caso del Líbano. El 7 de octubre, por lo tanto, también como fecha de inicio del conflicto entre Israel y Hezbollah, no el Líbano, Hezbollah, que además es quien está escalando. Vemos a Hezbollah escalando su conflicto con Israel, decían en la Fox, y es a quienes ahora, pues eso, vemos incrementar sus ataques con Israel. Esto se afirma literalmente en la Fox News, nada menos. Otra televisión estadounidense, la MSNBC. Título de la pieza: Israel podría tener que invadir el Líbano para detener a Hezbollah. David Ignatius, dale, Xavi. So, Richard, first to you, Israel warning Lebanese civilians to evacuate villages where Hezbollah is storing weapons. These airstrikes, they're not stopping, both directions. Bueno, de adelanto, lo mismo de antes y lo mismo de los últimos ya casi 12 meses. Israel manda evacuar aldeas donde Hezbollah usa a los civiles para guardar armas, dice literalmente la presentadora de la MSNBC. Evacuación, de nuevo el mismo eufemismo siniestro aplicado todo este tiempo en Gaza para calificar la expulsión forzosa y el asesinato en masa de civiles. Hitler evacúa Polonia. Y si Israel termina por invadir por tierra el Líbano, idea que estaba ya en el título de la pieza, Israel podría tener que invadir el Líbano para detener a Hezbollah, bueno, pues si eso sucede, será porque Hezbollah les está tentando, como Eva Adán. Dale al play. But it's interesting that Hassan Nasrallah, the head of Hezbollah, today was taunting Israel to invade. Go ahead, invade, because he knows that in many ways that would be a trap.
El líder de Hezbollah está tentando a Israel para que ocupen el sur porque sabe que eso sería una trampa, dice el tal David Ignatius. Sí, un chiste igual de absurdo, pero bastante menos gracioso que los del Ignatius canario. Si tras asesinar a 40.000 palestinos y bombardear 4 países acabamos invadiendo también el Líbano, es porque nos lo están pidiendo, nos están tentando. Informarse por medio de estos propagandistas sí que es una trampa, ¿no? Como decían ahí. Y la prensa española, en particular la derecha mediática, pero no solo, esperada al final de la sección, parece que ha quedado pues reducida a un mero conjunto de antenas repetidoras que propagan pues la propaganda, valga la redundancia, que irradia Israel, Reino Unido y Estados Unidos. ABC. La guerra a gran escala vuelve a Líbano con una ofensiva sangrienta de Israel contra infraestructura de Hezbollah. Casas de civiles, infraestructura de Hezbollah, 500 muertos terroristas de Hezbollah, 50 niños libaneses asesinados por las bombas de Israel, pequeños terroristas. El Español. Israel castiga a Hezbollah con el ataque más letal en el sur del Líbano desde su guerra civil. 492 muertos y 1.645 heridos. El ejército israelí ha lanzado un bombardeo selectivo en los suburbios de Beirut. Al parecer, el objetivo era un alto mando, Ali Karaki, que ha resultado ileso. Cientos de civiles muertos y miles de heridos. Castigo a Hezbollah. Un ataque selectivo contra un alto mando, murieron 500, pero él no, se nos dice además. Más del Español. Israel bombardea miles de lanzaderas de Hezbollah tras el lanzamiento de unos 90 cohetes desde el Líbano. Un vehículo, una vivienda, un bloque entero de viviendas, todo puede ser una lanzadera de Hezbollah. Y no olvidéis que ellos dispararon primero. Todo lo que sucedió antes no existe. Las últimas décadas no existen. Repetid conmigo, lo de Gaza empezó el 7 de octubre y lo del Líbano empezó el 8 de octubre. Y por cierto, eso de los miles de buscas, walkie-talkies y demás que Israel hizo explotar en Líbano, en la calle, en mercados, funerales, todo eso lo soñasteis. Nunca sucedió. O al menos eso parece si uno atiende a la cobertura mediática de todo esto, donde ese episodio ya no existe, prácticamente ni se menciona. Vamos, que se pasaron una semana entera alabando al Mossad y celebrando su atentado terrorista en Líbano como si fuera una película de 007. ¡Qué fieras son estos del Mossad! ¡Qué innovación! ¡Qué tecnología! Mirad cómo hacen explotar los buscas. Sus enemigos pueden correr, pero no pueden esconderse. Y ahora resulta que eso es completamente irrelevante, ¿no? En fin. No existe ya en la prensa. Más del Español. Israel vuelve a bombardear los suburbios de Beirut en su estrategia para acabar con los altos mandos de Hezbollah. Otra vez lo mismo. Israel y Hezbollah mantienen un intenso intercambio de fuego desde el 8 de octubre del año pasado, cuando el grupo chií comenzó a lanzar ataques contra el norte de Israel en solidaridad con Hamas. Otra vez lo mismo. Y atención al tratamiento de las víctimas de cada lado. Escuchemos. Desde entonces, dice el Español, han muerto más de 700 personas, la mayoría en el lado libanés y en las filas de Hezbollah. En Israel murieron 52 personas, 26 de ellas militares y 26 civiles, incluidos 12 menores y adolescentes, en un ataque en los altos del Golán sirio ocupados. En Líbano murieron unas 700 personas, la mayoría en las filas de Hezbollah, así, a ojo. Mientras que en Israel murieron exactamente 52, 26 de ellas militares y 26 civiles, incluidos menores y adolescentes. En Líbano, todos terroristas, en Israel, todos civiles. Y mucha más precisión para hablar de las víctimas israelíes. Número exacto, edad, ubicación, que bueno, para hablar de las víctimas libanesas, que son casi 15 veces más numerosas. Claro, porque todo eso es basura humana que debe ser exterminada. Si esto os parece un exceso verbal, esperad también al final de la sección. Pero antes, atención a esta otra más del Español. Se lo está currando Pedro J. para defender la agresión al Líbano. Bueno, otra más del Español que viene con un término, lo vais a escuchar, que uno ya no sabe ni cómo calificarlo. Atención, Israel prosigue su escalada para la desescalada contra Hezbollah entre la desconfianza de Estados Unidos y la amenaza de Irán. Escalada para la desescalada. ¿Cómo se os queda el cuerpo, compañeros? Pues escalada para la desescalada. Di que sí, que contraten Netanyahu a nuevos guionistas para defender a Israel, porque la verdad es que esto ya está degenerando bastante, ¿no? Diría yo. Escalada para la desescalada. Tremendo el nivel de insulto a la inteligencia de la humanidad en su conjunto, que diría Petro. Y este manual, insisto, está siendo replicado por muchas más empresas de comunicación de España y otros países. El Mundo, al menos 492 muertos en los bombardeos más intensos de Israel contra Hezbollah en el Líbano desde la guerra del 2006, 24 horas después del lanzamiento de los 150 proyectiles, misiles y drones disparados por Hezbollah contra Israel. El ejército israelí
ha atacado este lunes 800 objetivos de la milicia chií en el sur del Líbano y en la zona del Valle de la Bekaa en el este del país. Ah, vale, empezaron los libaneses 24 horas antes. Israel solo responde. Entre los objetivos atacados había edificios donde Hezbollah escondía cohetes, misiles, lanzaderas, vehículos aéreos no tripulados e infraestructura terrorista adicional, dijo el ejército en un comunicado. Son todo objetivos terroristas, te lo dice la Fox, El Español y El Mundo. La jornada, que marca otro punto importante de inflexión en la escalada, empezó con el llamamiento de Israel a los habitantes de localidades libanesas cercanas a la frontera. Por su seguridad y protección, aléjense de forma inmediata de las casas y edificios donde Hezbollah esconde misiles y proyectiles e intenta disparar contra los ciudadanos de Israel. Israel no asesina, Israel evacúa y actúa por la seguridad y por la protección de los libaneses. ¿Qué mejor cosa le podría ocurrir a un libanés que ser protegido por el Estado de Israel? Te lo dice El Mundo en una pieza que dedica muchísimo más espacio a reproducir el relato del ejército y del gobierno israelí que a cualquier testimonio de la parte libanesa. Una fuente de seguridad, continúa esta pieza, ha señalado que el objetivo es Ali Karaki, un alto dirigente de la milicia. Se desconoce si está vivo o muerto. Israel no mata indiscriminadamente, son ataques selectivos, precisos, quirúrgicos. Prensa británica, Daily Mail. Misiles israelíes golpean objetivos de Hezbollah en Líbano. Aviones de guerra israelíes atacan objetivos de Hezbollah. Los civiles fueron avisados para irse. El aterrador momento en que misiles de Hezbollah explotan en una autopista israelí. El Daily Mail. Pero en la noble tarea de construir un pretexto para el asesinato en masa de libaneses, la palma en la prensa británica se la lleva The Telegraph. Comandantes de Hezbollah asesinados durante una reunión para planear un nuevo 7 de octubre. Joder. Los principales líderes de Hezbollah muertos en un ataque israelí el viernes se estaban reuniendo para discutir planes para invadir Israel en un ataque al estilo del 7 de octubre, dijo el presidente de Israel. Claro. Así que todo esto es porque Hezbollah planeaba un nuevo 7 de octubre, con antrax y con armas de destrucción masiva también, ¿verdad? Pues claro, ataque preventivo. ¿O tenemos alguna razón para dudar de lo que dicen los portavoces de la única democracia de Oriente Medio? En definitiva, los ataques de Israel contra el Líbano son una respuesta a la guerra de desgaste empezada por Hezbollah el 8 de octubre de 2003 en apoyo a Hamás. La historia de la región empezó aquel día, antes no había nada. El ataque terrorista israelí de los Buscas tampoco sucedió nunca, y si sucedió no fue terrorista. Han sido los libaneses los que han empezado este fuego cruzado. Israel no ataca a civiles, les avisa para que evacúen antes de bombardear sus casas, que evidentemente son objetivos e infraestructuras de Hezbollah. La población civil del norte de Israel y de Haifa sufre mucho. La población civil del Líbano no existe. Hay unas 500 personas muertas que de una o de otra manera, pues claro, eran terroristas, ¿no? Así es. ¿Me va a contratar The Telegraph? Pues estoy aquí. Te podrían contratar, ¿verdad? Lo escribiría bastante. O La Sexta, si es todo la misma. Espérate que ahora vamos a escuchar La Sexta. No os quiero aburrir con más ejemplos de lo mismo, pero bueno, creo que queda claro lo que decía al principio. La propaganda de la agresión contra el Líbano, pues ya se empieza a ver que va a ser básicamente calcada a la propaganda del genocidio en Gaza. Luego los periodistas dicen que son libres y que nadie les dice lo que tienen que escribir y no sé qué, pero luego resulta que en decenas de medios diferentes de distintos países escriben exactamente lo mismo, con los mismos planteamientos, con las mismas palabras incluso. Bueno, vamos a acabar volviendo a España con dos cosas graves que han sucedido en televisión. La primera, Ferreras entrevistando al portavoz del ejército de Israel en español, Ronnie Kaplan. Mayor Kaplan, que jamás llevó a cabo una acción terrorista terrible el 7 de octubre y que es una organización terrorista, no lo pone de nadie en duda, que Hezbollah es una milicia chií pro-iraní que golpea cada vez que puede a Israel, nadie lo pone en duda, pero le pedimos algo más a un Estado como el Estado de Israel, un Estado democrático. Antonio, mayor Antonio. Un ejército asesina a 500 personas bombardeando a civiles y La Sexta y Antonio García Ferreras deciden que lo que hay que hacer es darle voz al portavoz de la masacre para que difunda su propaganda. Bravo, por La Sexta. Conectamos con Joseph Goebbels en Canal Red. ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Qué tal, mayor? En fin, no sé cuántas veces hemos visto ya a este señor Ronnie Kaplan en las televisiones de este país en el último año y siguen. ¿Y qué me decís de Ferreras? Después de remarle a favor al mayor Kaplan y de ponerle todas votando,
califica a Israel como un país democrático, que igual aquí lo que pasa, tenemos que pensar ya, es que cuantos más inocentes asesine un Estado, más democrático es, ¿no? O a mí, ya que me lo expliquen, porque es como, no bombardeó a nadie, dictadura, que enseñe las actas. Bombardeó a un país, democracia a medias. Bombardeó a más de 4 países distintos, democracia plena, consolidada, la única de su región. En fin. Y antes os decía que, por favor, esperarais al final de la sección. Quizá muchos ya hayáis visto esto. Los que no, siento mucho haceroslo escuchar. Horizonte, el programa de Iker Jiménez en 4. Dale al play, Xavi. Cuando nos ponemos a decir qué es lo que está ocurriendo, pues yo siempre apoyaré al Estado de Israel porque creo que es un país, y estoy seguro que es un país democrático y libre, y todo lo que hay alrededor de Israel no es ni democrático ni libre, son puros terroristas, basura humana y que para mí debería de ser exterminado. ¿Pero esto qué es? O sea, ¿quién es este tipo y qué hace este tipo en un programa de televisión en prime time cuando la licencia depende del sector público? Te lo voy a contar. Este señor se llama José Félix Ramajo, es presentado como un supuesto experto en seguridad, recibió entrenamiento en Israel, trabajó en Honduras con el presidente Porfirio Lobo tras el golpe de Estado de 2009, es miembro fundador del Club Desocupa y ojalá estuviera hablando en un programa de televisión en prime time. Atención al vídeo que ha publicado Julián Macías, que ha investigado a este caballero. Se lo vamos a preguntar a José Félix Ramajo, experto en seguridad. José Félix, muy buenos días. A dar su vida. Damos la bienvenida a José Félix Ramajo. Hola. España es un país totalmente recomendable para el delincuente para venir y campar a sus anchas. Bueno, conectamos con José Félix Ramajo, asesor de seguridad internacional. Usted ha trabajado con Miguel Bosé, además, en sus conciertos. Videollamada con José Félix Ramajo. Él es asesor de seguridad internacional que ha trabajado directamente de forma muy estrecha con Miguel Bosé. Con un experto en seguridad, con José Félix Ramajo, que ya te hemos... Nos escucha ya desde Los Ángeles José Félix Ramajo. Estamos a nivel mundial, de lo mejorcito de investigación. Y aprovecho para mandarles un abrazo fuerte y ojalá que se les proteja. Es una situación un poco rocambolesca el no ver seguridad alrededor de él. Alejandro entre ambas aguas, ¿qué tal Alexia? Mónica Vergara y nuestro experto en seguridad, José Félix Ramajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No es difícil controlar todos estos hechos, lo único que tenemos que tener en cuenta, todos vivimos en burbujas de seguridad que nos creamos nosotros mismos. Próstata, él dice que se empieza a encontrar mal también del estómago, que no sabe si va a tener lo mismo, lleva dos meses con dolores de muelas horribles que me dijo. José Félix Ramajo, que es asesor en seguridad internacional. José Félix, muy buenas noches. Funciona la seguridad con personajes tan mediáticos como Sergio Pilar. Tenemos esta noche también con nosotros a José Félix, asesor de seguridad internacional. Buenas noches, José. Precisamente los ladrones de este robo tenemos a José Félix Ramajo, experto en seguridad. Buenas noches. Y José Félix Ramallo, que viene expresamente hoy por ser experto de seguridad en zonas de alto riesgo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Vamos a preguntar a José Félix Ramajo por lo que nos estás contando. Él es experto en seguridad. Experto en seguridad, José Félix, buenos días. Hola, buenos días. Entonces, estamos con José Félix Ramajo. José Félix, buenos días. Hola, buenos días. ¿Conoces De futbolistas, en este último caso en Arenys de Mar, en Barcelona. Vamos con Félix Ramajo, si te parece. Vamos con Félix porque es experto en seguridad. Félix, ¿os parece? Vamos a hablar con José Félix Ramajo, es experto en seguridad. Vamos a hablar con el experto en seguridad, Félix Ramajo. ¿Cuántos asaltos llevamos más o menos? Pues nos lo puede decir él si lleva el cálculo, pero ya son varios. Félix, buenos días. Hola, buenos días. Susana, si te parece, a buscar más detalles con un experto en seguridad. Él es José Félix Ramajo, buenos días. Si no entran directamente ya hacer una detención, porque saben lo que se van a encontrar dentro del domicilio. Cerca del Estadio de la Cerámica y va a coincidir con la salida de muchos de los alumnos de los colegios. Entonces eso era... Susana, si me permites, no solamente hay que agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 8:13, 7:13 en Canarias. José Félix Ramajo, asesor de seguridad en zonas de alto riesgo. Muy buenos días. Paula, claro, muchas medidas de seguridad, pero esto se lo voy a trasladar al experto y asesor en seguridad internacional, José Félix Ramajo. Buenas noches. Pues vamos a hablar con un experto de seguridad internacional, José Félix Ramajo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pero José Félix, experto en seguridad internacional. Antes veíamos que sí hubo anoche esas cargas en Madrid y nos decías tú por aquí, me gustaría dar un consejo a los buenos para encarar este tipo de Yo voy a situaciones. cambiar un poco el rol porque lo mío no es lo político, lo mío es la seguridad. Por aquí José Félix Ramajo, experto en seguridad, y
A ver, José Félix, tu primera impresión. José Félix Ramajo, experto en seguridad. José Félix, buenas tardes. Lo mío no es la política, lo mío es la seguridad, dicen los nazis. En fin, alucinante. El mismo sujeto racista defensor del terrorismo y el genocidio en la televisión pública y en los canales de los dos grupos del oligopolio privado. Esto en España se llama pluralidad y el que diga que no es un bolivariano. Después, algunos se preguntarán cómo crece el fascismo y cómo es posible que se esté cometiendo un genocidio televisado ante la pasividad mundial. ¡Qué puto asco! Gracias, Manu. The level of impunity in the world is politically indefensible and morally intolerable. The people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Ina Finogénova, adelante. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Bueno, Israel extiende su guerra contra todos al Líbano, desempolvando el argumentario que le sirve para cada masacre y que lo que suele llamarse la comunidad internacional sigue comprando, con más de 41.000 muertos palestinos en menos de un año. La defensa frente al terrorismo. En 11 meses de este genocidio no han dejado de repetir que toda Gaza es Hamás. Borrada Gaza, llega el turno del Líbano, un país que Israel y sus medios afines ya están reduciendo a Hezbollah. El bastión de Hezbollah, el feudo de Hezbollah, un cliché al que recurren muchos medios cuando intentan informar sobre los bombardeos de los barrios del sur de Beirut y localidades del sur del país. Con ello, toda destrucción indiscriminada de zonas densamente pobladas de civiles queda legitimada. Como las bombas caen sobre el feudo de Hezbollah, pues todo en orden, a otra cosa. Bueno, hoy es este día en el que toca volver a hablar de la historia de este largo conflicto, de su cronología, para entender cuáles han sido esos insólitos motivos por los que algunas zonas del Líbano se convirtieron en los feudos de Hezbollah y por los que algunos civiles de ese país encontraron en esta organización chií una opción política. Un inciso, para quienes tengan interés en el tema, les recomendamos el artículo que acaba de publicar Olga Rodríguez en el diario.es, como siempre, con muchísima información contrastada. Hoy nos va a acompañar, además. Volviendo al Líbano, este pequeño país lleva sufriendo las agresiones desde Israel desde hace décadas. Un dato a tener en cuenta, el Líbano nunca invadió Israel, pero sí ha sido invadido por ese país en 1978, en 1982, en 2006. Los libaneses ya sufrieron en carne propia el derecho a defenderse que se atribuye Israel. Como apunta Olga Rodríguez en ese artículo, todos esos episodios están de alguna manera ligados a Palestina. En 1948 Israel lleva a cabo la Nakba, la limpieza étnica de 750.000 palestinos. Decenas de miles de ellos, una vez expulsados, se instalan en el vecino Líbano. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupa Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los altos del Golán sirios, empujando a parte de la Organización para la Liberación de Palestina a unirse a los refugiados en el Líbano. Ahí es donde empiezan a operar tanto las organizaciones políticas como sus brazos armados. Israel invade por primera vez Líbano en 1978, en plena guerra civil libanesa, alegando que así erradicaría a la OLP. Entre 1975 y 1990 se estima que 200.000 personas fueron asesinadas y 17.000 desaparecieron en la guerra civil del Líbano. Los crímenes de guerra en aquella época eran parte del paisaje. El antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Mordechai Gur, dijo en una entrevista a los medios en 1978 que atacar civiles era aceptable. ¿Es verdad que durante la invasión del Líbano bombardeasteis aglomeraciones de personas sin distinción?, le pregunta el entrevistador. Después de la masacre de Abibim, un bombardeo de un autobús israelí cerca de la frontera libanesa en 1970, en el que 12 civiles fueron asesinados. Después de la masacre de Abibim, mandé bombardear 4 pueblos libaneses sin autorización, le contesta. Sin hacer distinciones entre civiles y no civiles, le insiste el entrevistador. ¿Qué distinciones?, responde Gur. Mandé bombardear 4 pueblos sin autorización y sin distinción. ¿Qué distinción de qué? Así hablaba un alto cargo de las Fuerzas de Defensa de Israel a finales de los años 70. Nada ha cambiado desde entonces en el modus operandi de los sionistas. Eso sí, sorprendentemente han surgido movimientos como Hamás o Hezbollah y la gente hasta los ha empezado a votar. Imagínense, ¿por qué habrá ocurrido esto?
Esa misma gente a la que Gur no supo distinguir cuando mandó bombardear sus casas. Qué cosas, ¿verdad? Pues eso, en 1982 Israel volvió a invadir el Líbano con el apoyo de las milicias cristianas maronitas inspiradas en la Falange de Primo de Rivera, como recuerda Olga Rodríguez. Las tropas israelíes llegaron hasta Beirut, ciudad a la que mantuvieron asediada durante 2 meses. De nuevo, miles de muertos civiles y miles de refugiados. En esa guerra, por cierto, Israel empezó a recurrir al uso de drones, según cuenta Anthony Lovenstein en su libro El Laboratorio Palestino. Los horrores cometidos en el Líbano de los 80 son innumerables, pero lo que más trascendió en la prensa ha sido la masacre de los campos de refugiados de Sabra y Shatila en Beirut. Al menos 3.500 palestinos asesinados a manos de la milicia libanesa, pero que actuó con apoyo técnico y logístico del Mossad. El entonces ministro de Defensa de Israel, Ariel Sharon, fue señalado posteriormente como responsable indirecto de la masacre por la Comisión Kagan de Israel. ¿Pagó por ello? Pues no, ¿qué va? ¿Qué responsabilidad? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué distinción? Pero es que no solo no pagó en ese momento, sino que años después su labor sería premiada con su elección como primer ministro del país, con todo lo que eso supone para las que fueron víctimas de sus actos con respecto a su percepción del país vecino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego están los horrores menos conocidos quizá que el de Sabra y Shatila, como por ejemplo las torturas en la cárcel de Hiam cometidas por el ejército del sur del Líbano, las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet entre 1985 y 2000. Unos 5.000 prisioneros fueron sometidos a torturas, a descargas eléctricas. Obviamente estaban allí sin cargos. Y otra vez toca decir que no ha cambiado mucho el modus operandi israelí desde entonces. Numerosas ONGs han denunciado los campos de tortura que ha montado Israel en prisiones donde miles de palestinos están detenidos bajo el régimen administrativo. Hasta el día de hoy y con la comunidad internacional mirando para otro lado, cuando no directamente celebrando sus acciones, ¿verdad? Bueno, Israel permaneció ocupando el sur del Líbano hasta el año 2000, cuando se tuvo que retirar, en parte por la resistencia que había surgido, la famosa Hezbollah. Hezbollah nació en esos años y en ese contexto de masacres y torturas, al igual que sucedió con Hamás y con la resistencia palestina. No surgió de la nada, surgió de la tierra quemada que ha estado dejando Israel en lugares donde había casas, civiles, olivares y vida. Hezbollah tampoco nació como una organización religiosa, su lucha era una lucha contra la ocupación. Contó con el apoyo de Irán, donde en 1979 triunfó la Revolución Islámica, y en los años 90 empezó a participar en elecciones. Vamos, se convirtió en una opción política en el Líbano. Una opción política y con mucho apoyo popular, porque si llevas décadas viendo cómo masacran a tus vecinos, tus amigos o tus familiares, pues no se me ocurre a mí mejor motivo para apoyar a una formación que promete acabar con quienes lo hacen. Ya luego, si es chií, suní o cristiana, pues yo creo que eso es algo casi secundario en este caso, ¿no? Recuerda Olga Rodríguez también que la alianza de grupos que lidera Hezbollah llegó a tener mayoría en el Parlamento hasta el año 2022. Hoy tiene varios diputados y 2 ministros en el gobierno de coalición. Además, cuenta con comités de salud, educación, de ayudas sociales. Llega a las zonas a las que el Estado libanés, que es un Estado en coma, no llega. Vamos, que Hezbollah, más allá de las etiquetas que le aplica la propaganda israelí, es una propuesta política, guste más o guste menos. A los libaneses parece que en un momento determinado les convenció. Vaya usted a saber por qué. Es un partido político legal que cuenta con puestos en el gabinete ministerial, una bancada parlamentaria, una sociedad civil organizada, una red de comités y efectivamente con un brazo armado, algo que en la zona pues no puede sorprender a nadie. Ya, como tiene una estructura tan compleja, no todos los países han incluido a Hezbollah en sus listas de organizaciones terroristas. En su integridad sí lo han hecho Estados Unidos o Reino Unido y los países de la Liga Árabe. La Unión Europea, por ejemplo, solo considera terrorista al brazo armado de la organización. Lo que busca Israel es precisamente que se deje de diferenciar entre la estructura política y la estructura militar de Hezbollah. Bueno, volviendo al Líbano, en 2006, cuando el ejército israelí lanzó la operación con ese nombre tan poético y eufemístico, Lluvia de Verano, contra la Franja de Gaza, con un saldo de más de 400 asesinados, Hezbollah respondió, el brazo armado de Hezbollah respondió con un lanzamiento de cohetes desde Líbano. Mataron a 3 soldados y secuestraron a otros 2, lo que motivó la tercera invasión del Líbano. La guerra del Líbano de 2006 duró algo más de un mes. Se conoce en la prensa más mainstream como la guerra Israel-Hezbollah.
ya sabemos, Israel Hamas, Israel Hezbollah, Israel Hutíes, etc. Pues en esa guerra contra Hezbollah aplicaron la famosa doctrina Dajia, ya habló Irene de ella, hablamos de ella también en este programa varias veces, la introdujo el ex jefe de Estado Mayor Gadi Eisenkot y se reduce básicamente al uso de fuerza desproporcionada en zonas urbanas. Una guerra asimétrica con destrucción de toda la infraestructura civil para que sea la población la que termine presionando a los grupos como Hezbollah o Hamas a capitular de algún modo. Y así es como en el Líbano en 2006 arrasaron barrios enteros, destruyeron el aeropuerto, impusieron un bloqueo aéreo y también naval y más de 1.100 personas fueron asesinadas en un mes. Y claro, ¿cómo creen que reaccionaría un libanés promedio a todo esto? Si te destruyen aeropuertos, escuelas, casas y lo hacen sistemáticamente, te invaden, te lanzan bombas y misiles y encima se ríen a mandíbula batiente cuando les preguntan si hacen distinción entre civiles y no civiles, bueno, creo que incluso aquellos que no han apoyado a Hezbollah empiezan a celebrar sus ataques contra Israel. Es la reacción más natural, más visceral, si quieren. Así, la espiral de odio no se acaba y mientras Israel la sigue alimentando con el apoyo activo o pasivo de medio mundo, o al menos de la parte del mundo que más manda en la escena internacional, bueno, pues habrá más agrupaciones como Hamas o Hezbollah y sus feudos serán cada vez más grandes. Esos feudos, por cierto, están repletos de civiles, son barrios residenciales con verdulerías y talleres en la planta baja y niños jugando. He pasado por ahí sobre 2013 más o menos. Y sí, se ven muchos retratos de Hassan Nasrallah y hay que lanzarles bombas de gran tonelaje por ello. A ver si recapacitan, ¿no? Israel cree que sí, que es la solución y ya hemos visto cómo le ha ido funcionando hasta ahora. Nada indica que vaya a ser diferente esta vez. Nada lo indica, ¿no? Gracias, compañera. We South Africans know what apartheid looks like. We lived through apartheid. We suffered and died under apartheid. We will not remain silent. Hoy nos acompaña Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender a Canal Rey y a La Base. Es un placer, Pablo. Habla mucha gente de que estamos en un escenario inédito, en un escenario sin vuelta atrás. ¿Cómo calculas que va a ser la respuesta de Hezbollah a los últimos ataques de Israel? Bueno, para calcular esa respuesta yo creo que hay que hablar por un lado de la capacidad de Hezbollah y por otro lado de su estrategia. Hezbollah dispone de decenas de miles de hombres, de cohetes, de proyectiles capaces de alcanzar territorio israelí y de dañar territorio israelí, donde ha matado soldados y civiles a lo largo de los años. La superioridad del ejército israelí es incuestionable, tanto en soldados como en armamento, como en número de ataques en estos meses en el marco de esa frontera norte israelí contra Líbano y también en el número de muertos y heridos causados, que es muchísimo mayor en el lado libanés. Hasta el verano se manejaban cifras, datos exactos sobre el número de ataques de Hezbollah contra territorio israelí y el número de ataques de Israel contra territorio libanés. Superaba el 80% los ataques israelíes en las agresiones en ese frente. Y el número de víctimas, como digo, es inmensamente mayor en el lado libanés, donde no solo ahora, sino a lo largo de estos meses han muerto civiles, algunos de ellos, por cierto, periodistas como Issam Al-Dalag, que trabajaba para Reuters y a quien tuve el gusto de conocer. Todo esto no significa que Hezbollah no pueda provocar daños. De hecho, hay más de 70.000 israelíes realojados temporalmente en áreas más alejadas de la frontera para evitar riesgos. El desplazamiento de libaneses al otro lado de la frontera es mucho mayor, por supuesto. Y en cuanto a la estrategia de Hezbollah, al igual que en 2006, cuando Hezbollah lanzó ataques contra territorio israelí como respuesta a la enorme agresión militar israelí contra Gaza entonces, en esa operación lluvia de verano que mencionabais ahora de nuevo las acciones militares de Hezbollah se enmarcan siempre vinculadas a la masacre en Gaza, a la agresión israelí contra Palestina. Lo que lleva señalando Hezbollah desde hace tiempo es que un alto el fuego en Gaza detendría sus ataques, sus lanzamientos de cohetes. Pero Israel, en esta huida hacia adelante por la que apuesta para evitar acuerdos y para evitar el alto el fuego en Gaza, sigue machacando la Franja de Gaza, matando a seres humanos. Estamos a punto de llegar al primer aniversario de este genocidio en curso en Gaza, con más de 42.000 muertos, cifras oficiales, y no está dispuesto
a un alto el fuego, por lo que demuestra una y otra vez. La llave para la desescalada en la región es ese alto el fuego en Gaza, acuerdos de paz que contemplen la puesta en libertad de rehenes y prisioneros palestinos, el fin de la ocupación ilegal de Palestina y el cumplimiento del derecho internacional. Pero el gobierno de Netanyahu sigue apostando por el marco de la fuerza militar porque ahí es donde gana, donde puede continuar con su impunidad. Y así ha ocurrido a lo largo de las décadas cuando ha podido ocupar ilegalmente más territorio y anexionarse más territorio. Con cada escalada ha seguido extendiendo su ocupación a través de una política de hechos consumados. Ahora, en estos meses, hemos visto cómo en el genocidio en curso en Gaza, en ese contexto, se está anexionando nuevo territorio en Cisjordania. Es un círculo vicioso. Para mantener la ocupación ilegal, Israel necesita el uso de la fuerza, el sistema de apartheid, porque está empeñado en el colonialismo, en el saqueo, en la anexión de más territorio. Esos son sus objetivos, lo expresan públicamente, lo muestran públicamente y saben que en el marco del derecho internacional y en el marco de la firma de acuerdos de paz, Israel pierde. Por eso sigue en esa búsqueda de la guerra eterna, para obtener a través de ella lo que el derecho internacional le niega. ¿Qué tal, Olga? Muchas gracias por estar en la base. ¿Tú cómo valoras, ¿no?, el hecho de que parece que todos estos ataques a población civil en Líbano están siendo, ¿no?, llevados a cabo por Israel con las mismas excusas que estamos viendo calcadas de lo que ha ocurrido en Gaza, ¿no? Es como la misma estrategia. Efectivamente, es que están tomando la parte por el todo, una vez más. En Gaza hablan de guerra contra Gaza, como si toda Gaza estuviera poblada de objetivos que deben ser matables, asesinables, masacrables. Y aquí están hablando ya de guerra contra Líbano, como si todo el país fuera también objetivo a abatir. Y por otro lado, con una narrativa que, con la complicidad de muchos medios de comunicación, normaliza la voluntad de asesinar extrajudicialmente, ¿no? Es decir, si alguien es sospechoso de ser de Hezbollah, es matable, cuando lo cierto es que, como ya vimos la semana pasada, en esos atentados que sembraron el terror indiscriminados, que violan el derecho internacional, haciendo explotar dispositivos inalámbricos, integrantes de Hezbollah hay muchos tipos. Hezbollah cuenta con un partido, como explicabais antes también, y con organizaciones civiles. Y, por supuesto, con gente que vota a Hezbollah y que por eso no debe ser deshumanizada, ¿no? Vemos que tanto en el caso de Gaza como en el caso de Líbano, esas narrativas deshumanizadoras están ahí para justificar masacres contra población civil y estos ataques indiscriminados, con una ebriedad bélica y con un genocidio en curso que está continuando, ¿no? Y ahora en Líbano, al igual que veíamos antes en Gaza, observamos desplazamientos forzados. Además, yo estos días estoy hablando con mucha gente que conozco allí que está viviendo momentos de absoluto terror. Hay gente desde el sur desplazándose hacia la capital o hacia los suburbios de la capital, pero temen que esos barrios del sur de la capital también sean bombardeados. Y todo esto además hace recordar a la población lo que ya se vivió en 2006. Yo en 2006 y 2007 estuve parte del tiempo allí, viendo primero todos los destrozos de esa invasión israelí de Líbano y observando después cómo una parte de la población muy necesitada se había quedado sin nada cuando Israel aplicó la doctrina Dajilla. Estos días, estas imágenes que estamos viendo de estos desplazamientos forzados hacia el norte, a la población libanesa le está haciendo recordar todo aquello en un ambiente de terror y de temor a otra invasión. Manu. Buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Una vez más te pido una valoración de la actitud del periodismo en España hacia, bueno, pues esta nueva agresión israelí contra el Líbano. En estos días hemos visto cómo en muchos medios de comunicación ha habido expresiones de admiración hacia los atentados de la semana pasada, indiscriminados, que mataron a civiles. Hemos visto cómo se han empleado adjetivos como operación audaz, operación brillante, operación inteligente, increíble, y esa expresión de admiración ha estado ahí, ¿no? Y han intentado presentarla muchos medios de comunicación como, como una medida
brillante que además podría aplicarse para un fascinante guión de una película en el futuro, ¿no? Claro, detrás de aquellos ataques, como detrás de los ataques posteriores que ha habido y que está habiendo contra población civil, hay víctimas civiles. Es llamativo observar cómo, cuando las víctimas son palestinas o libanesas o musulmanas, apenas aparecen en los medios de comunicación. En solo el primer día murieron varios niños en los ataques de la semana pasada, el segundo día más, el viernes pasado más. Estos días ya se cuentan por cientos y cientos las víctimas civiles. El tratamiento habría sido muy diferente si esas víctimas fueran europeas, estadounidenses o israelíes. Se habría hablado de sus nombres, de sus apellidos, incluso se habría publicado en muchos medios de comunicación sus fotografías y hemos visto cómo hay todo un sector periodístico que obvia y aparta y oculta la existencia de estas víctimas. También el uso de alguna terminología yo creo que merece una reflexión, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que a lo mejor hay mucha gente que no conoce mucho qué es Líbano o qué es Hezbollah. Entonces, cuando se habla en medios de comunicación de zonas controladas por Hezbollah, bastiones de Hezbollah o feudos de Hezbollah, esto puede ofrecer la imagen de una zona militar acuartelada, llena de hombres armados, lo cual no se corresponde con la realidad. Es decir, cuando se nos dice que se ha atacado una zona controlada por Hezbollah, no significa que sea un área militar, puede ser un área llena de civiles. Se están refiriendo, en la mayoría de los casos, a localidades o a barrios de Beirut o a localidades del sur del Líbano que están llenas de población civil, que son barrios civiles con gente que en muchos casos vota a Hezbollah, en otros casos no, a lo mejor vota a otros partidos aliados de Hezbollah, o a lo mejor no vota, o a lo mejor vota a otra gente, que en algunos casos trabajan hacia Hezbollah para los comités de salud, de educación o para las organizaciones de ayuda social y que en algunos casos también forman parte del brazo armado de Hezbollah. Las palabras son importantes porque definen realidades y en el momento en el que se emplean determinadas expresiones se puede estar ofreciendo una visión sobre un conjunto de seres humanos tergiversada, criminalizada y por lo tanto se está contribuyendo a justificar los ataques indiscriminados, los crímenes contra población civil que estamos viendo estos días ya en Líbano. Ina. Olga, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Hablando de las palabras, ¿no?, que importan, volviendo al tema de Irán, mencionabas también en tu artículo que Hezbollah surge con ese apoyo de Irán y lo que se suele... a lo que se suele recurrir en medios es el chascarrillo eso, ¿no?, de los proxies de Irán. Hamas es un proxy de Irán, Hezbollah es un proxy de Irán. Te quería preguntar cuál es el papel, cuál es el nivel de apoyo, ¿no?, real desde Irán en estas organizaciones y cuál podría ser la respuesta, si es que la vaya a haber, porque nos están prometiendo meses una respuesta desde Irán y no llega. O llegan, bueno, pues unas respuestas muy reducidas, ¿no? Hezbollah nació con apoyo de Irán y cuenta con apoyo de Irán. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2006, tras la invasión de Líbano y el destrozo y el arrase de algunos barrios del sur de Beirut, como Hezbollah había oficinas de atención a la población civil que se había quedado sin casa y que lo había perdido todo para intentar darles indemnizaciones o ayudas sociales y cómo en algunas calles se habían colocado carteles en los que se podía leer «Gracias Irán», porque Irán contribuyó a aportar ayuda económica para esa reconstrucción, para reconstruir edificios que habían sido derruidos, etc. Ahora bien, en el momento en el que establezcamos una narrativa que se reduce, se simplifica y, por lo tanto, de alguna manera se deja fuera muchísimos matices, en la que, por un lado, se establezca que todo esto va de un enfrentamiento entre aliados occidentales y el eje proiraní, entre el bien y el mal, por decirlo así, ¿dónde queda la población palestina? ¿Dónde queda la población libanesa? ¿Dónde queda el derecho de la población palestina a que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas y a que se ponga fin a la ocupación ilegal? Esta es la narrativa que una y otra vez emplea Israel y que persigue Israel también con su empeño de buscar una escalada regional. Porque con la escalada regional todo se reduce a una cuestión de bandos sin más. La cuestión palestina queda postergada, queda diluida,
queda enterrada, como si la población palestina no existiera, como si no hubiera una ocupación ilegal desde hace décadas de territorio palestino, condenada por resoluciones de Naciones Unidas, definida como tal por la Corte Internacional de Justicia, como si no hubiera un régimen de apartheid, como si no hubiera una cuestión eternamente pendiente que es la llave de todo. Al igual que el primer paso tiene que ser el alto el fuego en Gaza para que haya una desescalada a nivel regional, posteriormente lo que se tiene que hacer de una vez es abordar el eje vertebral de la cuestión, que es el colonialismo israelí, la ocupación israelí de territorio palestino, la aplicación de opresión de la fuerza bruta y del apartheid para poder mantener esa ocupación e incluso ampliarla, anexionándose nuevos territorios. Eso es lo que hay que abordar. Por lo tanto, una narrativa reduccionista nos desviaría del eje principal. Así también intentó hacerlo Trump y posteriormente Biden continuó con ello, impulsando los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Israel con varios países árabes de la región, que está muy bien firmar acuerdos, pero todos estos acuerdos dejaban fuera la cuestión palestina, como si la población palestina no existiera. Y esto, según analistas de diferentes sectores europeos y estadounidenses, ha sido una de las cuestiones que nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos hoy, en este genocidio en curso. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de Macklemore, que ha vuelto a la carga para señalar la complicidad de su país, los Estados Unidos, con Israel en el genocidio palestino. La canción se llama Heinz Hall, segunda parte. Hasta mañana.